Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Hoy nuestro invitado es Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo. Lo tenemos aquí en la redacción del Espectador por la conmemoración de los 10 años de la muerte de nuestro Premio Nobel de Literatura. Bienvenido, Jaime. Muy contento de estar aquí, Nelson Freddy, volver al Espectador. La última vez que habíamos hablado de García Márquez fue en Chile, ante un auditorio muy colmado de estudiantes que querían saber por qué seguía siendo importante la obra de Gabriel García Márquez. Esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy, 10 años después. ¿Por qué Gabriel García Márquez sigue siendo tan importante aquí en Colombia y a nivel universal? Pues yo diría lo siguiente, que lo primero es que los colombianos a veces no apreciamos el grado de popularidad y de interés que García Márquez suscita a nivel mundial. Yo estuve el año pasado, por ejemplo, en la India, en Kerala, y eso allá es prácticamente un escritor local. Y este año una de las cosas que me ha llamado la atención del lanzamiento de En agosto nos vemos, es que realmente creo que no existe, yo lo he hablado con algunos editores internacionales, ningún precedente en el mundo de un escritor que 10 años después de fallecido se rescate y se saque un libro con carácter póstumo, se advierta que el escritor no había aprobado ese libro en vida, que lo estaba cerrando un editor y que sin embargo pues la familia había decidido publicarlo y que suscite tanto interés que prácticamente en todos los continentes se va a leer este año en las principales lenguas, más de 30. Entonces eso es único, eso realmente creo que no tiene precedentes y ni siquiera lanzamientos de autores vivos se hacen con ese grado, digamos, de alcance. Seguramente hay algo de una buena capacidad de gestión de parte de la agencia Balcells, que es la encargada de gestionar los derechos, pero nos refleja el interés global. Ese interés global tiene que ver con la obra literaria esencialmente. No nos dé miedo decirlo, Gabriel García Márquez es un clásico universal. Es un clásico contemporáneo, un clásico que se mantiene, que suscita interés, y lo que pasa es que eso es a nivel mundial, pero cuando empezamos a acercarnos desde el punto de vista geográfico a América Latina, empezamos a ver un García Márquez que es más que el escritor. Es un García Márquez que fue un personaje de importancia y de estatura histórica y política y creativa en otros campos adicionales al de la literatura. Y si entramos en Colombia, ni hablar. En Colombia es un ícono de nuestra cultura popular, es un héroe nacional, es una persona con la cual todos tenemos que ver o hemos oído en un momento dado mencionar así, y la gente se refiere a los libros y se refiere, aunque no los haya leído, se refiere a 100 años de soledad. Usamos los títulos de algunos de los libros de Gabo la música de manera coloquial. Nos autodefinimos los colombianos como Macondo. Entonces, todo esto nos habla de que el hombre, la obra y la mitología que emana de toda su construcción literaria tienen vigencia, tienen importancia, y esa es la razón, y por eso, de todas maneras, el país donde Gabo es más y más importante que ningún otro es Colombia. Luego sigue América Latina, Iberoamérica, y luego el resto del mundo. Claro, de manera, Jaime, que 10 años después de fallecido no estamos hablando de un muerto, porque hay personas que dicen, él ya murió, ya pasó a la historia. Sí, falleció, pero es una vida y una obra que siguen absolutamente vivas. Así, García Márquez murió físicamente, pero como patrimonio simbólico está vivo. Está vivo y hay muchas cosas todavía por rescatar, no solo en la obra literaria. Yo creo que ya Rodrigo y Gonzalo han sido muy claros de que se cierra el ciclo, pero todavía hay no solo rescates, sino reinterpretaciones por hacer. Porque es que la otra cosa sobre la que desde la Fundación Gabo, que es la fundación que él creó, que es una obra de él, mejor dicho, una obra de otro tipo, un proyecto, un emprendimiento institucional del mundo del periodismo, pero también que se ocupa de su legado. Por ejemplo, nos damos cuenta que es muy importante que no nos limitemos
a simplemente apegarnos al personaje, a tratar a los rescates, es decir, sí nos interesa y promovemos que se lea la obra, que no se vaya a formar una brecha generacional en ese hilo de lectura, pero también creemos que Gabo es un factor de inspiración y que muchos temas que él planteó y muchas ideas que él planteó todavía andan para volver sobre ellas. Es lo que nosotros podemos apreciar en un proyecto que tenemos y que tú conoces bien, que se llama Centro Gabo, de donde trabajamos básicamente a partir de la voz de García Márquez, de sus propias ideas, y estamos constantemente rehaciendo o reenfocando temas. Allí hay mucho todavía. Por ejemplo, no hemos agotado la reflexión sobre los temas de educación que propuso Gabriel García Márquez. La paz de Colombia, que fue una de las preocupaciones de él, es un tema que todavía estamos los colombianos luchando por conseguir y por afianzar. García Márquez tuvo preocupaciones sobre la vigencia de los derechos humanos, sobre justicia social, sobre la autonomía política y cultural de América Latina. Y muchas de sus palabras parecen proféticas o nos suenan como proféticas, porque él tenía una capacidad, una agudeza, una capacidad de análisis, de penetración, que hace que suene profético. Entonces, con un profeta como este, pues sí, está vivo. Por lo menos las ideas están vivas y tenemos que seguir trajinándolas. Jaime, cuéntales a los seguidores de Entrevistas El Espectador el proyecto que has venido trabajando con el Ministerio de Cultura, que tiene que ver con eso que estás contando, que se llama El Árbol Gabo, y consiste en seguir aprendiendo de García Márquez. Hay unas becas, hay unos premios que invitan a los colombianos a investigar y a seguir explorando lo que fue la vida y obra de él. ¿En qué consiste El Árbol Gabo y cómo se enlazan estos 10 años de su muerte con el centenario que está a la vuelta, está a 3 años, 2027? Así es, Nelson Freddy. El Árbol Gabo es un producto de una reflexión estratégica que hicimos en la Fundación en el marco de un estudio con consultores nacionales e internacionales, incluida la Universidad Nacional de Colombia, en el año 2015, cuando estábamos desarrollando un componente o un artículo de la Ley de Honores a Gabriel García Márquez, la Ley 1741, que dispuso el establecimiento de un centro internacional para el legado de Gabriel García Márquez en Cartagena y le asigna a la propia fundación una misión de digamos, de liderar eso en alianza público-privada. Con recursos de los ministerios de TIC y de Cultura abordamos un proceso de consultas, etcétera, y de ahí salió el Árbol Gabo, que básicamente es una matriz conceptual, que sirve, que cumple varias funciones. Puede servir como para establecer agendas de trabajo, puede servir para catalogar documentos y básicamente divide los aspectos o dimensiones o facetas que nos interesa explorar del legado de Gabriel García Márquez en 5 grandes campos. El primero es el de su historia personal, el segundo es sus oficios y sus obras desde el punto de vista de la creación en literatura, en periodismo y en cine. El tercero es sus intereses, reflexiones y acciones como educador. El cuarto son sus distintos emprendimientos. Tú lo sabes, tú hiciste parte de un emprendimiento de García Márquez que fue la revista Cambio. Él era el principal accionista en su momento cuando tú trabajabas allá, pero él quiso crear periódicos, tuvo noticieros de televisión, fue productor, creó organizaciones como la Fundación y como la Escuela de Cine en Cuba. Era un cerebro multimedia, ¿no? Que eso es, la gente a veces olvida, ¿no? Así es. Era un narrador que vivía no solo de la palabra escrita, sino del cine, de su formación en el cine, interesado siempre por la televisión, gestor de revistas. Todo eso está reflejado. Cuyas enseñanzas. Entonces, el Árbol Gabo lo que sirve es para organizar esas ideas. Exacto. Y el último campo es el del ciudadano, un ciudadano comprometido con temas como los que mencioné ahorita, la paz, los derechos humanos. Sí. Entonces, el Árbol Gabo es una propuesta que nos sirve para abordar un periodo de conmemoraciones que con el Ministerio hemos convenido llamar de 10 a 100, que va del 10º aniversario, que es este año, del fallecimiento de García Márquez,
al centenario que va a ser en 2027. Y en el camino de ese itinerario, contando con alianzas como la de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que está muy interesado en la dimensión latinoamericana de todo este proyecto, el objetivo es desplegar las distintas facetas del árbol Gao, y eso se hará, por supuesto, de una manera participativa. Surgirán muchas iniciativas, habrá distintas interpretaciones, y no se trata de imponer una narrativa de Gao, sino más bien de invitar a reflexionar a partir de Gao con su inspiración, y también generar proyectos transformadores con base en eso. Allí quiero entonces decir que ya hay logros. Por ejemplo, la convocatoria de estímulos de este año del Ministerio de Cultura se abrieron un capítulo para crónicas del árbol Gao, que es invitar a los investigadores y narradores a trabajar los temas relacionados con el árbol Gao. En el COCREA, en el portafolio que se lanza este año, hay un capítulo para proyectos relacionados, invitando al sector privado a invertir en proyectos culturales relacionados con el centenario de Gabriel García Márquez, pero dentro de una perspectiva amplia. Eso puede ser temas que tienen que ver con el turismo cultural en los territorios, o puede ser obras artísticas o monumentos. Entonces, todo eso, el árbol Gao es, por decirlo así, el gran paraguas inspirador para que nos salgamos de simplemente un campo. Ahora, todo esto no quita el que yo sí estoy de acuerdo con que un eje central es la obra, y que es muy importante invitar y seguir trabajando, digamos, la promoción de la lectura y de la comprensión y de la discusión a partir de la obra periodística, literaria y cinematográfica de Gabriel García La mayoría, Márquez. los que están grabando esta entrevista son jóvenes. Así es. ¿Cómo invitar a los jóvenes en el siglo XXI a que sigan interesados en García Márquez? ¿Por qué? Pues yo creo que lo que pasa es que García Márquez es una fuente de placer. Es una fuente de placer su lectura, es apasionante, y lo que pasa es que naturalmente, digamos, a veces hay una tendencia a la novedad y se supone que ya no está aquí. Pero claramente yo creo que lo que hemos visto de los jóvenes que leen a Gao es que se asombran de sentir el poder de su narrativa, de sus imágenes, y sobre todo el empezar a encontrar cosas fabulosas. Mira, nosotros, por ejemplo, estamos a punto de sacar un libro, eso sí, te lo digo aquí en avance. Ese libro se va a presentar por primera vez el 22 de abril en Bogotá, en la Academia Nacional de Medicina, y es una propuesta que para algunos puede parecer rara. Se llama Los médicos de Macondo, y es un estudio sobre cómo García Márquez aborda todo el universo médico y biológico presente en su obra literaria. El gran hallazgo. Desde Abrenuncio y toda la... Todo, ver Abrenuncio, en 100 años de soledad, en todas sus novelas. Entonces, lo que va a asombrar a la gente es encontrar el rigor, la exactitud, las fuentes, el uso de conceptos médicos, está por todos lados. Son cosas que se hacen presentes, claro, cuando se hace un estudio de esta magnitud como el que hizo el Juan Valentín Fernández de la Gala, que es el médico español, autor y con edición de José Antonio Carbonell, y que es un libro increíble sobre la manera como se juntan arte y ciencia en Gabriel García Márquez. Entonces, como eso, va a haber muchos ejemplos. Es decir, y hay distintos grados de inmersión. Podemos leer, por ejemplo, como esta versión última de 100 años de soledad que recibí pues, de parte de la editorial. Esta es la última versión de Gao Periodista. Y este Gabo Periodista, que lo vamos a sacar, uno lee estos libros y podemos leerlos. Por ejemplo, ¿sabes qué me encanta? Que no hay ni una sola cita. Entonces, y no pesa mucho. Entonces lo vamos a leer. Yo la he cargado porque voy a releer una vez más en esta etapa 100 años de soledad, pero quiero leerla como un cuento, punto. Sí. Sin estar pensando en el árbol genealógico de los Buendía, ni nada de esas cosas. Entonces se puede leer disfrutando, se puede leer pensando, se puede leer encontrando conexiones con una cantidad de cosas. Sin duda es un gran clásico García Márquez. Entonces la invitación
a los jóvenes es a disfrutarlo, a sacarle provecho. Claro, y aquí se están formando nuevas generaciones de narradores en la redacción del Espectador, donde Gabriel García Márquez se formó. Es que aquí estuvo Jacques Guillard, el gran investigador francés, que me explicaba la importancia de que García Márquez haya estado en la redacción del Espectador en unos años definitivos para él, en medio de una producción estilística que complementó lo que necesitaba para escribir la gran obra novelística. García Márquez se sintió siempre orgulloso de estar vinculado al Espectador. La consideró su casa periodística. Fueron sin duda los años de madurez periodística, los de su etapa de reportero, cuando estuvo aquí a mediados de los años 50 y luego viajó como enviado especial, pero luego siguió siempre colaborando. Ganaba 800 pesos. Ganaba 800, pero tenía un sueldo regular, porque Sí. de pronto en otros medios Sí. no los había tenido, en cambio aquí sí. Y sobre todo encontró en los Cano, en la amistad con Guillermo Cano, unos editores, en José Salgar, unos editores que lo estimulaban, que lo impulsaban. Eduardo Salamea Borda. Así es. Entonces el Espectador es muy importante porque el Espectador le sirvió para publicar por primera vez como escritor, ya digamos con aspiraciones profesionales. Porque lo que primero que se publicó de Gabo no fue en el Espectador, sino en la revista Juventud del Colegio San José de Barranquilla en 1940. Pero luego fue en el Espectador, cuando publicó su primer cuento, La Tercera Resignación. Sí. Luego encontró en el Espectador, digamos, se convirtió en la escuela periodística en los años 50. Luego el Espectador lo envió a Europa y luego el Espectador fue siempre una casa para Gabo. Hasta el final publicaba cuando él quería, claro, por supuesto que un momento dado crea sus propios medios, pero antes pues tuvo el Espectador siempre como casa propia. Claro, pero ¿cómo pasa el tiempo, Jaime? Ahora hablábamos con él que ya se cumplen 30 años desde que tú asumiste el legado de García Márquez. Me acuerdo que una vez me contaste de la primera reunión que tuvieron en el Hotel del Prado por allá en 1993 y la primera fundación del nuevo periodismo iberoamericano se fundó en 1994, o sea, 30 años. ¿Qué significa para ti tener ya 30 años encima defendiendo el legado de García Márquez? Lo primero es decir que el legado es ahora. En ese momento era García Márquez mismo que quería hacer los talleres de periodismo, que fue el presidente de la junta directiva, con el que me tocaba a mí hablar y que el privilegio es que él se hubiera fijado en mí. Él me conocía, claro, me había conocido el año 83 en Barranquilla. Llevamos 10 años, digamos, encontrándonos, viéndonos. Siempre fue muy diferente. En un momento dado, inclusive me dijo, yo quiero que tú trabajes en Focine, que era porque yo andaba en esa época con la industria cinematográfica. Y García Márquez, ya estando yo en Telecaribe, me busca y me pide que lo ayude a ver cómo sacar adelante su proyecto de hacer talleres de periodismo. Entonces, esto no es legado, esto es obra de García Márquez. Yo lo vi pues, como algo interesante, como que era un honor que me hacía, lo quise ayudar, pero claro, luego yo fui el primer alumno de la fundación y me enamoré y ya me dediqué. Yo fui como el segundo. Exactamente. Y luego me he dedicado a eso de manera continua y hoy en día sí tiene esa dimensión. Es una fundación que tiene 3 campos misionales. El primero es el periodismo, como siempre, un periodismo que ha cambiado y que nuestro papel es justamente trabajar por contribuir a que ese cambio se haga con un equilibrio entre unos valores que estamos convencidos que son los mismos, con la necesidad de innovar y con la necesidad, digamos, de replantearse la relación, no solo desde el punto de vista de la economía de los medios, sino de la función social del periodismo, que no es la misma en un contexto en el cual el protagonismo comunicacional lo tienen muchos. Entonces, el periodismo lo hemos ayudado a hacer esa transición. Estamos interesados en que la sociedad revalorice el periodismo, pero también estamos ahora en un segundo campo que llamamos educación y ciudadanía, rescatando el amor de Gabo por las historias, por el trabajo con niños y jóvenes, por la educación, y es la idea de cómo usar esta formación en contar historias para formar ciudadanía, sobre todo ciudadanos jóvenes. Y el tercer campo sí lo llamamos legado,
y es cómo promover la apropiación colectiva del conocimiento y de la inspiración de García Márquez para que de ahí salgan nuevas iniciativas, surjan nuevos narradores y ahí lo mantengamos con una vigencia que le haga honor a la importancia global que tiene. Exacto. Yo siempre digo en los talleres, en los seminarios, que no queremos que surja otra generación de escritores que escriban como García Márquez. No, para nada. Pero que sí sepan quién era, que aprendan de su disciplina y que a partir de ahí se inspiren y encuentren su propio camino. Y el propio García Márquez no le interesaría que lo copien o que lo imiten, ni le interesaría que le hagan demasiados monumentos, ni aceptaba tanta propaganda, pero claramente su importancia es un factor, es un activo de desarrollo cultural y social que no podemos desaprovechar. Exacto. Pero yo tengo una pregunta para ti que me acosa y es, ¿él qué decía cuando llegaron los años finales, cuando ya hacían balances de vida como amigos, él qué pensaba de lo que iba a quedar de él como legado, ahora sí, a través de la fundación y en general de su obra? ¿Qué te Pues decía? por lo menos hay, ese es el título de uno de los libros que hemos publicado en los aniversarios de la fundación. A mí nunca se me olvida la satisfacción con que por allá en el año 2008 Gabo dijo, refiriéndose al trabajo de la fundación, que ya en ese momento pues eran casi 15 años y estábamos en Monterrey en los encuentros que hacíamos en esa época por allá, porque antes el premio y lo que hoy en día el festival se hacía en Monterrey, México, luego en Medellín, ahora en Bogotá, que lo haremos, por cierto, 5 a 7 de julio. Vamos a, Ahorita te iba a preguntar. Exactamente, ahora hablamos del festival. Y entonces Gabo estaba muy orgulloso y me dijo algo que me pareció muy revelador. Me dijo, y pensar que todo esto estaba en nuestra imaginación. Es decir, Gabo había visualizado. Y yo creo que por eso la planeación de la fundación tomó un año. Fue un proyecto muy serio, muy riguroso, en el cual contratamos un equipo que hizo un estudio, como tú bien sabes, antes de arrancar. Hicimos reuniones consultivas. Le metimos mucha energía, digamos, a esa planificación. Entonces los resultados se ven. Por eso queremos abordar lo que sigue de la mano de Rodrigo y Gonzalo García Barcha, que han relevado a sus padres, los hijos de García Márquez, que han relevado a sus padres en la orientación de la Junta Directiva de la Fundación. También nos proponemos un abordaje muy serio de proyectos como el Centenario, como la Casa de Gabo en Cartagena convertida en Casa Museo, y en fin, como traer una serie de actividades a lo largo de estos años, como un proyecto editorial. En fin, la fundación misma tiene una serie, digamos, de compromisos relacionados con ese legado y además quiere promover, colaborar con el Ministerio de las Culturas y con otros actores nacionales e internacionales para que esto se vuelva un gran happening que es como el que Gabo se merecía. Pero recuérdanos alguna anécdota cuando a él todo el mundo le decía y le hacía el homenaje para decir, usted ya es inmortal. ¿Él qué pensaba de eso? De la trascendencia. No, yo creo que Gabo, el que le hablaran de mortalidad o inmortalidad, le daba, se alejaba porque él era, tú lo sabes bien, un poco supersticioso, ¿no? Entonces, él prefería, digamos, pasar del lado de eso. García Márquez era un hombre que adoraba la vida y que estaba feliz de vivir y que fue un hombre que le sacó provecho a la vida. Es decir, tuvo todo. Se la gozó. Todo, se la gozó y logró todo. Mira, obra, el amor de sus amigos, familia, en fin, no vamos a entrar en detalles, pero amor, le sobró amor, sí. Recibió amor, fue popular, era importantísimo, lo buscaba todo el mundo, vivía muy bien, tener un hombre de muy buen gusto. Él le sacó provecho a la vida y inclusive el proceso de desvanecimiento, que es que yo ahora por primera vez lo voy a decir abiertamente, yo vi a Gabo desvanecerse, lo vi desvanecerse en la medida en que empezaba a perder la memoria, pero nunca perdió la identidad. Hay casos extremos de, digamos, de esa demencia senil o del Alzheimer,
donde las personas entran en una fase de anomia. García Márquez conservó muchos elementos de su manera de ser, de su sentido del humor, de su picardía, inclusive aunque no se acordara con quién estaba hablando. Y eso por lo menos mitigó. Y eso hizo, y la otra cosa que tenía Mercedes al lado, manejando la situación. Entonces la última vez que lo vi, que fue en noviembre, antes de su fallecimiento, que fue en marzo, estuvimos comiendo. Noviembre de 2013. De 2013, sí, con sus nietos, con Mercedes y Gabo. Sonreía, no decía nada, pero sonreía, estaba ahí. Había algo de él que estaba ahí, así supiéramos que en gran medida. Entonces, por eso yo creo que se desvaneció, pero nunca se fue completamente. Y luego hizo esa transición que es que subió a los cielos y allá anda dando vueltas y ahí lo tenemos para que nos siga inspirando. Para terminar, hagamos una invitación doble. García Márquez cumple 10 años de fallecido el 17 de abril, que es el día en que empieza la Feria del Libro. Primera invitación. Pues claro, la Feria del Libro es muy importante y en la Feria del Libro vamos a tener, claro, aparte de que la invitación es a comprar y leer o ir a bibliotecas y leer allá, también nosotros en la Fundación Gabo con el Ministerio el stand del Ministerio de Cultura vamos a empezar un sondeo sobre cómo la gente percibe ese árbol Gabo, esas múltiples dimensiones de Gabriel García Márquez. Y luego, supongo, entonces yo diría que eso es lo primero. Hay algunas actividades específicas en la Feria del Libro. Luego hay una segunda. Tiene varias. Así es. En homenaje. En homenaje. Y hay una segunda que es el FIXI, también en Cartagena. Ahí vamos a hablar de Gabo y el cine. Vamos a hacer actividades en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, que arranca el 16 de abril, también en esa semana. Y luego, en el mes de julio, un punto culminante va a ser el Festival Gabo, del 5 al 7 de julio. Allí no solo volveremos a tocar el tema de Gabo, sino más bien nos abrimos a las historias. Y con esto es una cita, digamos, más de orden ya mundial, tú lo sabes perfectamente, viene gente de varios continentes y sobre todo el mundo del periodismo, pero no exclusivamente. Y cada vez nos estamos preguntando más sobre esas historias que nos hacen pensar, que nos abren, que nos alertan, esa función de las historias, de tomar conciencia y darnos cuenta que el papel de la contribución del periodismo no se limita a los medios propiamente dichos, sino que se instala en muchos otros campos. Preguntarnos, por ejemplo, cómo en el campo del entretenimiento el periodismo trae una cantidad de investigación e información que hoy en día es importante, por ejemplo, para el cine. Nosotros en ese es uno de los puntos que vamos a traer. En fin, entonces, esa función de las historias, que a Gabo le interesaba mucho esa hibridación, todo eso lo vamos a tocar en el Festival Gabo. Es que el Festival Gabo, como bien se sabe, en Bogotá, gimnasio moderno, y eso es abierto a todas las personas que quieran estar allí y que se llena, entre otras cosas, siempre porque no solo hay charlas y talleres, sino hay música, hay comida, hay un verdadero festival. Bueno, estamos celebrando 10 años después de fallecido, podemos seguir dialogando de muchas maneras con Gabriel García Márquez. Gracias, Jaime, por con mucho gusto compartir con nosotros, invitados a todos estos eventos en memoria de Gabriel García Márquez, y gracias por seguir Entrevistas El Espectador.